Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se unirá la oposición para enfrentar a los K? ¿Habrá una fórmula Macri-Massa, Massa-Macri, algo por el estilo, para enfrentar al kirchnerismo? Aunque no lo creas, por estos días en lo más alto del poder, en los círculos donde se maneja la cosa, se está hablando de eso. Increíble, digo, uno es necesario, digo, para enfrentar a un gobierno que hace un año que tiene la economía en recesión, con inflación, que está creciendo el desempleo. ¿Para qué? A ver, todo esto empezó cuando aparecieron las primeras encuestas. ¿Se acuerdan cuando la Nata dijo, y toda la oposición no vale medio balde de bosta? Lo decía porque empezaba a aparecer alguna encuesta que decía que por ahí el kirchnerismo podía ganar en primera vuelta. En primera vuelta con un 40% y con más de 10 puntos sobre el segundo. A ver, ¿por qué ocurrió eso? 3 canchas llenas de militantes, 120.000 personas, 40.000 en cada acto metió el kirchnerismo. Metió varias leyes muy importantes, una atrás de la otra. Ganó el PT en Brasil y un hecho muy importante que por ahora no se está mencionando. Se alejó, yo diría casi definitivamente, la posibilidad de una crisis económica hasta fin de 2015. Y eso no quiere decir que esté mejorando la economía, Quiere decir que se alejó ese escenario de crisis que podía hacer cambiar el voto muy fuertemente, poner un voto anti-K muy fuerte. Ya no hay economistas que piensen que eso va a suceder. Eso terminó de convencer a muchos de que el kirchnerismo por ahí, podía ganar en primera vuelta. Y nosotros lo dijimos el domingo pasado y se instaló toda la semana en muchos programas de televisión, en los diarios se habló de la posibilidad de que el Frente para la Victoria, por ahí, ganaba en primera vuelta. Entonces se empezó a hablar, eso sí, en off, en círculos cerrados, de la posibilidad de que se una a la oposición para enfrentar a ese kirchnerismo. Alguno lo dijo, Gustavo Poz, el intendente de San Isidro, lo dijo en una radio directamente. Yo quiero que Massa y Macri vayan juntos. Y en la semana, a raíz de eso, apareció Carrió. Y ustedes saben todas las cosas que dijo Carrió. Mirá, dos fuentes distintas, una del Grupo Clarín y una cercana a Elisa Carrió, me contaron más o menos lo mismo. Que cuando Marcelo Bonelli fue a ese departamento a hacerle la entrevista, ya sabía lo que iba a decir Carrió, Carrió ya sabía lo que le iba a preguntar, es decir, estaba todo arreglado. Marcelo Bonelli no es un movilero que va a primera hora de la mañana a la casa de Elisa Carrió. Marcelo Bonelli es, te guste o no te guste, uno de los periodistas más importantes del país. Si fue, es porque estaba arreglado de parte de arriba, del Grupo Clarín, para que Carrió dijera una serie de frases que seguro iban a romper UNEN. Entonces el kirchnerismo ya no tendría que enfrentar a el masismo, el macrismo, UNEN y otros, sino que un espacio menos para enfrentar al kirchnerismo, más posibilidades de que un opositor supere el 30% y entonces el candidato kirchnerista no gane en primera vuelta. Esa fue la primera movida, pero a ver, no solo es Clarín, que siempre nombramos a Clarín, el que no quiere que gane el kirchnerismo. No solo es Clarín el que está enojado con toda esta situación, fundamentalmente con que la economía no se pudre. Hay fuertes grupos de interés que están queriendo la unión de todos los candidatos, una especie de Capriles que salga a enfrentar al kirchnerismo. ¿Y por qué? ¿Por qué si, digo, a ver, qué preocupa tanto? Cristina termina, ya está, Cristina se va, Cristina no tiene reelección. Y los 3 candidatos que pueden ser presidentes en Argentina son muy moderados. ¿Por qué la preocupación? Digo, en estos días hubo un clima muy enrarecido para una situación como la que te digo, con 3 candidatos muy moderados. ¿Por qué, por ejemplo, no entiendo por qué una presidenta que fue elegida por 4 años más otros 4 y a la que le falta más de un año, no puede nombrar o mandar al Senado los pliegos para reemplazar a un juez de la Corte? ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Por qué este clima enrarecido de decir, no, usted está invalidada para hacerlo? ¿Por qué, digo, difundimos como si fuera un hecho importante que un juez acusado de 1000 cosas, hasta de asesinato, pero con 9 denuncias para destitución en el Consejo de la Magistratura, llame a un allanamiento a una empresa, al hotel de la presidenta, porque no hizo la presentación de un balance? ¿Sabes lo que te pasa cuando no presentas un balance? La AFIP te cobra una multa de 1000 pesos.
es raro. Es decir, están pasando cosas raras en una situación que debería ser normal. Un fin de un gobierno que debería ser normal y no está siendo normal. Mirá, un político muy cercano a Massa me decía, sí, la verdad es que nosotros queremos ir solos, pero cada vez recibimos más presiones para que nos unamos toda la oposición contra el kirchnerismo. ¿Y por qué? Le digo yo. Y porque, viste que no se va a pudrir todo, que la economía no va a ir del todo mal, vamos a andar más o menos como estamos. Y entonces muchos empiezan a pensar, los grandes empresarios, el poder económico, que después de 12 años por ahí la gente quiere mantener esto, no quiere dar un salto al vacío, no quiere cambiar. ¿Sí? Para cambiar tiene que pasar algo fuerte. Entonces, por ahí tienen razón, dice. Por ahí perdemos. Un hombre muy cercano al masismo. Nosotros no queremos, o sea, nadie hoy te dice que va a ir en una fórmula unidos el PRO, el masismo, pero empiezan a hablarlo entre ellos. A ver, yo también pienso que en Argentina no hay una crisis, por lo tanto no hay un clamor de cambio. No hay un clamor de cambio, ¿sí? Hay una porción de la sociedad, que creo que es de más del 50%, quizás llegue al 60%, que quiere un cambio, y hay más o menos un 40% que quiere mantener lo que hay. Y claro, ese 40% ¿qué te da? Y por ahí te da que el kirchnerismo gana en primera vuelta. A mí me parece que el principal punto fue en estos días. El dólar, que estaba en 16, se pensaba que iba a ir a 20, hoy el dólar que más se mira, el contado con liquidación, está a 11,50. Las reservas que muchos decían que iban a caer por debajo de los 20.000 millones de dólares, están llegando a 30.000 millones de dólares. Y se sabe que los chinos están dispuestos a prestarle a Argentina hasta 10.000 millones de dólares más. Y Argentina es un país desendeudado, así que no hay problema en tomar esos 10.000 millones de dólares. Eso te da una seguridad enorme de que no va a haber una crisis. Y para colmo, los principales encuestadores, consultores privados económicos, están diciendo que noviembre va a ser el mes de menor inflación en el año. Es decir, en vez de empeorar, como muchos pensaban, la cosa está cambiando para bien. En una situación similar, digo, con la economía estancada, Dilma ganó con el 51%. ¿Puede un kirchnerista ganar con el 40%? Yo creo que no. Sigo pensando que no. Yo lo veo a Macri que está creciendo mucho, lo veo muy sólido, lo veo que va a ganar en Córdoba, que va a ganar en Santa Fe, que va a ganar en Capital, que está armando muy bien en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que no. Pero hay sectores del poder económico muy importantes que tienen influencia sobre determinados candidatos que están queriendo claramente que esto se arme. Mirá, el CEO de una de las empresas más grandes del país, no voy a decir el número porque si no ya te digo quién es, pero está ahí, ¿sí? Me dijo, si para marzo ninguno supera el 30%, se tienen que unir. Ya está, ya lo hemos hablado. Si para marzo ninguno supera el 30%, entonces el kirchnerismo puede ganar 40 a 29. En marzo se tienen que unir. Así que la fecha es esa. La fecha es, si en marzo ni Massa, ni Macri superan el 30%, van a tener una gran presión, la van a tener desde ahora, para que se unan para enfrentar al kirchnerismo. A ver, yo creo que es buena la alternancia. Hace 12 años que está el kirchnerismo. Que estaría bien que hubiese un cambio ahora, ¿sí? Lo que no creo es que ese cambio sea todos contra uno. Los partidos tienen una identidad. Estos candidatos no son todos iguales. Aunque a vos a veces te parezca que sí, no son todos iguales. Y además, esa decisión no la puede tomar el poder económico, ¿sí? Pero esto está pasando ahora. Así como la semana pasada te adelantamos que había encuestas que decía que el Frente para la Victoria podría ganar en la primera vuelta y después te lo dijeron durante toda la semana. Así como Iván Jabrowski te adelantó que se venía la ruptura de UNEN y sucedió, vas a ver que esta semana el tema va a ser, ¿se une la oposición para enfrentar al kirchnerismo? Ahora te muestro lo que nos dijo Iván Jabrowski el domingo, que fue el único que se adelantó a lo que iba a pasar en UNEN, y te cuenta él cómo sigue esa situación. Dale. Hizo mucho ruido la invitación del PRO a Sanz y a Carrió de trabajar en una gran interna, ¿no? Como en algún punto como partener de lo que sería una victoria Macri, muy contundente de Macri, exactamente, y un Sanz o una Carrió de vice. Más temprano que tarde, sea este año, sea el año que viene, UNEN vuela. UNEN
UNEN como lo conocemos, con la centroizquierda, con estos valores progresistas de Stolbizer, de Donda, de Pino, de Wiener, no van a estar más. Se va a reconfigurar posiblemente con estructuras más vinculadas al PRO de Mauricio Macri o al Frente Renovador de Sergio Massa. Estamos con Iván Jabrowski. Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Bueno, un adelantado. Sí, a ver, pasó lo que habíamos comentado sobre la reconfiguración de UNEN. UNEN, como lo conocíamos, no iba a existir más. Bueno, pasó porque el martes Lilita prendió el ventilador y atacó a todos los precandidatos del Frente UNEN, del Frente Amplio UNEN, pero hizo algunos silencios. ¿Qué dijo? Dijo que Cobo se financiaban con la efedrina, que Wiener tenía que hacerse cargo del narcotráfico, que Massa prácticamente lo acusó de vender droga a él mismo, ¿no? De ir ventanilla por ventanilla. Todos narcotraficantes para Lilita, todos mala gente, excepto el presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz. Bueno, por eso entiendo que los silencios de Carrió dijeron más de lo que dijo la misma Lilita el martes, bien digo, en la entrevista que dio a un canal vecino. Ahora, ¿por qué Lilita no menciona a Sanz? Bueno, en parte por lo que vos acabás de contar recién en tu editorial. Había una alianza, había una promesa de Ernesto Sanz a Lilita de decir, nosotros el año que viene, y esto lo habíamos dicho cuando contamos la charla privada que habían tenido Gerardo Morales y Ernesto Sanz, vamos a tener que acordar con el PRO porque solos no podemos. Acá siempre hay una tentación de decir que Lilita, para mí los más irrespetuosos la acusan de una cierta insanía, que creo que, aparte que es de mal gusto, no es cierto. También creo que cuando se plantea eso se pierde de vista que no llega al lugar donde está Elisa Carrió, a ser una de las líderes de la oposición, al margen del amparo mediático bestial que tiene, que todos conocemos, simplemente por rasgo de su personalidad. Creo que hay una estrategia, hay una cabeza dentro de lo que dice Elisa Carrió y que Sanz la comparte. ¿Cuál es esa estrategia? Bueno, nosotros como la Unión Cívica Radical solo no podemos, necesitamos al PRO. Ese análisis que hace Lilita, amparado no solamente en las encuestas, sino en el territorio, es decir, en Marco Juárez, por ejemplo, en Córdoba, el PRO se alió con la Unión Cívica Radical y anduvo bien. Ganó. Está bien que Marco Juárez es muy pequeño en cuanto al padrón nacional, pero el ensayo pero a ver, anduvo bien. Macri Aguada en Córdoba. Macri Aguada en Córdoba. ¿Qué te dicen de la UCR? Cada vez que nosotros nos salíamos, orgánicos de la UCR, los que están en contra de esta lógica, cada vez que nosotros nos salíamos con el PRO, desaparecimos, como en Capital Federal. ¿Conocés algún radical en Capital Federal? Bueno, no sé, yo no. Digamos, con todo respeto a los radicales de Capital Federal. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, dentro de la UCR lo que están pidiendo es llamen a una convención nacional y que la Convención Nacional habilite a la Mesa Nacional, esto es muy técnico, pero la Mesa Nacional de la Unión Cívica Radical está compuesta por el presidente y los secretarios. Ellos son los que tienen que habilitar en cada provincia si puede haber un acuerdo provincial. Artaza con Massa, como lo contamos en su momento, que hoy Nito Artaza dijo no descarto ir en una boleta nacional con Sergio Massa. Naidenov en Formosa, que también lo dijimos y hoy salió esa foto de Naidenov en Formosa, y las alianzas provinciales que se vayan haciendo. Hoy es ese el pedido que tiene la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Una convención nacional para que se habilite a la Mesa Nacional a habilitar los acuerdos. El año que viene lo que va a hacer la Unión Cívica Radical muy probablemente es dar libertad de conciencia en las provincias para que cada dirigente de la Unión Cívica Radical de su provincia haga acuerdos con el PRO, con el masismo o con el Frente para la Victoria.